Alexandre Di Micheli. Él tiene diversos pergaminos que, digamos, nosotros reconocemos y nos provoca constantemente invitarlo. Él es conferencista internacional, profesor, consultor, inclusive por el IFC, investigador, columnista, o sea, tiene mucha presencia. Y sobre él, para ser muy breve, queríamos decir que desarrolla, digamos, dos vertientes importantes de ideas, ¿no? Gobierno corporativo, que es una de las cosas que nos enlaza mucho de nosotros, ¿no? Trabaja mucho el tema, pero también tiene mucho énfasis en el tema de la ética, pero la ética empresarial, para decirlo más concretamente, ¿no? Él defiende con ideas muy sólidas el valor de la ética empresarial traída, digamos, a tierra, y como generación justamente de sostenibilidad, una cosa que todos nos preocupa. Todos sabemos que en estos tiempos de cambio, estos tiempos turbulentos, seguimos en la búsqueda de respuestas, ¿no? Buscar dónde está la salida, y eso compromete a las empresas, a los directorios en particular, donde tenemos la mirada puesta muchas veces, y por supuesto, a nuestros secretarios corporativos que tienen que velar por estar en sintonía con ello, es decir, con los directorios también. Los tiempos serán inciertos y de las empresas dependerá mucho de esta salida que estamos buscando. Recogí ayer de un experto de MIT la frase, justamente para que nos acomodemos, la frase que los tiempos futuros nunca serán tan lentos como el actual. Eso nos dice todo de lo que estamos ahora viviendo. Bienvenido, Alexandre, nuevamente. Te escuchamos atentamente. En primer lugar, me gustaría agradecer a la ASCLA por su invitación a este webinar internacional en este momento tan atípico y desafiante. En particular, me gustaría agradecer al señor Enrique Díaz y a la señora Janessa Castillo por el contacto y las conversaciones previas a este evento. Yo espero que todos ustedes y sus familias puedan atravesar este periodo con mucha salud física y mental, y que ya entrando en nuestro tema, todos podamos tener la resiliencia para adaptarnos positivamente a esta diversidad y salir de esta, vamos a decir, experiencia colectiva con una versión mejorada de nosotros mismos. Para empezar, también me gustaría pedir disculpas de antemano por los errores que invariablemente cometeré en esta lengua tan hermosa. Bueno, déjame compartir la pantalla acá, solo un ratito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Listo? Ok. Entonces, me gustaría comenzar con dos citas que capturan el espíritu de los temas que yo he traído para hablar con ustedes. La primera es de Peter Drucker, que dice que el mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia, es actuar con la misma lógica que ayer. Entonces, yo creo que hay un audio, aquí, está bien. Si una organización quiere estar aquí dentro de 50 años, entonces tiene que aceptar y adaptarse a los cambios. No es cambiar todo, obviamente, la esencia, los valores, la identidad se quedan, permanecen, pero la forma como hacemos las cosas tiene que evolucionar. Y la segunda cita que yo he traído, esta es de Yuval Harari, historiador muy popular hoy en día con los libros Sapiens, Homo Deus, entre otros, que dice que en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Disculpe, sí. Entonces, todos estamos abrumados de información, de datos, de comunicaciones, y nadie consigue manejar todo, nadie. Entonces, saber dónde se quiere llegar, saber lo que es importante y tener la convicción emocional para alcanzar este objetivo, en mi opinión, es el gran diferencial de las personas y de las empresas exitosas en este siglo. Y como ustedes bien saben, el mundo ya era muy complicado, demasiado complicado para los líderes empresariales hasta febrero de este año. Entonces, en presentaciones para altos ejecutivos y juntas directivas, yo solía enumerar un conjunto
de grandes megatendencias que ya están redefiniendo cómo las empresas actúan y crean valor. Entonces, este es solo un calentamiento. Voy a explorar algunas de estas mega tendencias. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos todos en los primeros días, ¿sí?, de esta llamada cuarta revolución industrial, esta gran transformación tecnológica que básicamente está unificando los mundos físicos, digital y biológico. Entonces estamos hablando acá de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, ¿qué más? El Internet de las cosas, la edición genética, la biotecnología. Y todo eso obviamente va a cambiar la forma como las empresas operan y también la forma como nosotros trabajamos. Y para muchos expertos, esta revolución simplemente va a nos redefinir como seres humanos. Vamos a ser seres humanos. El concepto de ser humano va a cambiar también, para muchos expertos al menos. La inteligencia artificial, entonces, esta es solo una de estas tecnologías. Numerosos análisis predicen un impacto dramático en el mercado laboral en los próximos años. Ustedes saben bien de esto. El estudio con la mejor reputación hasta el momento fue hecho por investigadores de Oxford y concluyó que de hoy hasta 2030, que es mañana, en Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de 47% de los empleos podrán ser reemplazados de manera económicamente eficiente por tecnologías que ya existen, ya son existentes. Obviamente, en los mercados menos desarrollados, este percentual es aún más grande, es un mayor. Entonces, en Brasil, por ejemplo, han hecho una réplica de este estudio y la conclusión fue que alrededor de 60% de los empleos en Brasil, de las actividades que son hechas hoy en día, podrán ser reemplazadas con las tecnologías que ya existen de una manera económicamente viable. Entonces, son cuestiones muy grandes que están en la mesa para todos nosotros. Otro ejemplo, obviamente, el cambio climático y el horizonte lamentablemente cada vez más cercano de los colapsos ecológicos. Este es otro desafío gigantesco de nuestra era y con efectos que son aún impredecibles. Nadie sabe lo que va a pasar, pero las cosas van a ser grandes. Entonces, hasta el momento, la mejor información que tenemos es del panel intergubernamental de la ONU, con alrededor de 200 científicos, y ellos dicen, obviamente, vamos a ver, son especulaciones, pero ellos dicen que en este momento hay una gran posibilidad de que alcancemos el llamado punto de no retorno, el punto de no retorno en 2035. Es decir, un punto de inflexión desde lo cual ciertos sistemas naturales se activan por las altas temperaturas. Y esto causa aún más calentamiento en una espiral acelerada y incontrolada. Entonces, cuestiones muy grandes. Y desde el punto de vista social, el mundo también está experimentando por enormes cambios. Entonces, esto incluye la llegada de las nuevas generaciones en el mercado laboral y muchas encuestas muestran que estos jóvenes, en particular, los que tienen el acceso a la mejor educación, y obviamente esta es una audiencia clave para las empresas, por sus calificaciones diferenciadas y también por su activismo, por su influencia en la opinión pública. Entonces, estos jóvenes con acceso a la mejor educación tienen un sistema de valores diferente de las generaciones de antes. Ellos exhiben en particular una mayor conciencia ambiental, enfatizan más experiencias en lugar de las rutinas, priorizan más el intercambio de bienes en lugar de la propiedad y obviamente tienen un concepto de éxito que es más relacionado con la calidad de vida y con los logros materiales. Entonces,
Estos son grandes desafíos globales de nuestras eras. Podemos ver también los stakeholders con expectativas cada vez más elevadas de las empresas. Entonces, las empresas tienen que hablar hoy de temas como derechos humanos, la diversidad, la inclusión. Ustedes también en Estados Unidos la cuestión del racismo ahora. Entonces, son cuestiones que las empresas no pueden solamente mostrar sus espaldas y decir, no, vamos a hacer el business as usual, negocios como de costumbre. Tiene que tener respuestas a estas presiones sociales. Entonces, lo que quiero decir en este comienzo es que no ha sido fácil administrar organizaciones en un mundo tan complejo, tan cambiante y lleno de presiones. Entonces, esta confusión que ustedes ven en esta diapositiva, obviamente es proposital para mostrar cómo las cosas están interconectadas, son cuestiones muy grandes. Está bien, pero con la llegada, con la aparición de la COVID-19, todas estas megatendencias, estas transformaciones que han sido consideradas hasta entonces colosales, se han vuelto relativamente pequeñas. Entonces, aunque obviamente muchos expertos han advertido durante años sobre el riesgo de una gran pandemia mundial, pero la verdad es que nadie esperaba este cambio sin precedentes. Yo no conozco ninguna empresa que su área de gestión de riesgo ha apuntado a esta posibilidad como algo que podría pasar este año, por ejemplo. Entonces, todos han considerado este como un gran cisne negro y obviamente que lo que tenemos ahora es un mundo en suspenso. Y todavía, obviamente, no está claro qué mundo surgirá después de la COVID-19. Entonces, hay mucha especulación para todos los gustos al momento y por supuesto, solo el tiempo dirá, solo el tiempo va a decir, ¿sí? Pero lo que parece cierto es que este será un periodo obviamente notable en la vida de todos nosotros, a partir de lo cual una nueva normalidad se establecerá. Entonces, una nueva normalidad. Y para las empresas lo que tenemos ahora es un momento básicamente de resistencia, de resiliencia y de perseverancia. Es un ejercicio de todo eso en este momento. Y una consecuencia para mí es que el tema más importante para los líderes empresariales, para la alta dirección de las empresas, ahora, en los próximos años, a los años venideros, es crear organizaciones resilientes. Entonces, empresas que son capaces de anticipar y reaccionar rápidamente a los cambios importantes, como esta crisis. Pero vamos a tener otros shocks. Las transformaciones tecnológicas, sociales, ambientales continúan, todo eso que he hablado antes. Entonces vamos a tener una sucesión de shocks y las empresas deben ser capaces de no solamente sobrevivir a estas transformaciones, sino adaptarse, obviamente, y emerger mejor que antes. Entonces, la resiliencia, esta es una definición útil, es la capacidad de responder rápidamente a los cambios, de crecer con las adversidades y de triunfar en un mundo de incertidumbre, un mundo cambiante. Entonces, esta característica, en mi opinión, va a ser absolutamente crítica en este siglo XXI, porque la imprevisibilidad completa, que es resultado de una ecuación, de un lado, cambios en alta velocidad, de otro, un mundo interconectado, la gente, las organizaciones, los países, todos interconectados, y los cambios en alta velocidad, y la junción de estos dos factores genera una cosa que se llama imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad es la marca de nuestra era, es la marca de nuestra época. Entonces, antes de hablar de las cualidades de las empresas resilientes, me gustaría hablar un poquito de cómo no tener éxito en un mundo cambiante como este. Y la manera de no tener éxito
es configurar la empresa como si aún estuviera en el business as usual, el negocio es como de costumbre del siglo XX. Es decir, una empresa rígida, piramidal, jerárquica, lineal. Yo creo que puso acá, sí, esta es la receta del fracaso. Es pensar en la empresa como una gran máquina. Entonces, rígida, piramidal, lineal, jerárquica, obviamente vacía, punitiva, sin sentido, y regida por procedimientos internos que son basados en una creencia que es completamente ilusoria, que las decisiones son imparciales y son racionales. El ser humano no es racional ni tampoco imparcial, y es imposible. Entonces, esta es la receta del fracaso en el siglo XXI, porque la empresa como máquina es hecha para un ambiente, para un entorno, perdón, estable, para un entorno donde enfatízase la repetición, la escala, y no un entorno cambiante, no un entorno que necesita innovación, por ejemplo. Entonces, esta es la visión del fracaso, y ahora vamos a hablar de los atributos, de las propiedades de la empresa resiliente. Entonces, hay, por supuesto, aspectos acá financieros y operativos. Entonces, esta crisis obviamente demostró que es necesario tener una gestión del efectivo que es más conservadora de que la defendida por muchos financieros, que es necesario establecer cadenas de suministro que prioricen las redundancias y los backups, en lugar de esta obsesión por la eficiencia y la minimización de costos, y que también es muy importante tener una infraestructura de tecnología de información, de TI, robusta, muy fuerte, que permita que la empresa pueda digitalizar sus procesos de una manera rápida y adecuada, con calidad. Todo eso es muy importante, sin duda. Pero nosotros estamos hablando, y ustedes saben muy bien, de organizaciones humanas. Y como una organización humana, el elemento incomparablemente más importante de una empresa resiliente es el elemento cultural. Entonces, una empresa necesita estar preparada para las adversidades, no solo financiera, operativamente, sino sobre todo culturalmente. Entonces, una empresa que es preparada desde el punto de vista cultural para las adversidades es una organización que es construida para durar indefinidamente, sin plazo, puede quedarse lejos. Y para eso la empresa resiliente tiene que tener tres cualidades fundamentales. Ella debe ser capaz de aprender continuamente, voy a hablar un poquito más de eso. Esta es una empresa que tiene que ser ética en el sentido que consigue establecer relaciones, no transacciones, relaciones de beneficio mutuo a largo plazo con todas sus partes interesadas, como un sistema de relaciones interdependientes. Y una empresa que tiene, de hecho, un propósito más amplio, más allá de las ganancias, porque el propósito va a dar la fuerza para seguir adelante en los momentos de dificultades. Entonces, voy a hablar de cada una de estas de una manera muy breve, porque el tiempo es muy corto acá. Entonces, ¿qué es una organización de aprendizaje? Este es un tema fundamental, no es nuevo, pero es absolutamente esencial en este momento. Entonces, aprender es clave en un mundo del conocimiento. Entonces, si no aprendes, no mejoras. Y si las personas y las empresas no aprenden a diario, entonces, obviamente, por definición, ya están se volviendo obsoletas. Y el término aprender tiene una connotación mucho más amplia que simplemente mantenerse actualizado. Aprender significa dos cosas en el mundo empresarial. La primera, saber lo que no va bien en el día a día de la empresa con respecto a sus operaciones, a sus cuestiones comerciales y a sus cuestiones éticas. Es importante saber lo que no va bien y, por supuesto, solucionar rápidamente estos problemas. Y la segunda cosa es ser capaz de innovar constantemente. Tienes que
hacer de una manera diferente y mejor a cada día. Entonces es imposible crear una organización de aprendizaje por decreto. A partir de mañana vamos a hacer una organización de aprendizaje. Tienes que desarrollar las condiciones para que esa virtud pueda florecer. Y hay 3 atributos para eso. El primero, que es absolutamente esencial, el punto central, que es la seguridad psicológica, que significa crear un entorno en el que las personas no tengan miedo, incluso sientan que tienen muchas veces el deber de compartir sus preocupaciones, de informar los errores e incluso los comportamientos poco éticos y también contribuir con nuevas ideas, porque hay una fuerza gravitacional en las empresas hacia el silencio. La gente siempre piensa en todos los niveles si yo voy a hablar o quedarme en silencio, callado, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de la seguridad psicológica. Eliminar el miedo de las personas en la vida cotidiana de la organización para que puedan ser ellas mismas. Entonces, el miedo de exponerse, de estar en desacuerdo con el grupo, de cuestionar sus superiores, de, obviamente, eliminar el miedo de ser despedido, ¿sí? En última instancia. Entonces, cuando no se habla, todos se quedan en riesgo, porque las noticias malas no van a subir en la organización. Y esto es crucial en los momentos de dificultades, porque en estos momentos tienen que saber rápidamente lo que no va bien. Y si la gente no habla, las noticias malas no van arriba en la organización, en la jerarquía, los errores no son reportados y la organización obviamente no aprende cómo puede mejorar. Y en algunos momentos esto puede afectar incluso la continuidad de la organización. Entonces, lo que quiero decir es que para hacer frente a la crisis, los altos líderes deben saber lo que de hecho está sucediendo en sus empresas. Y para saber lo que está pasando, tienes que crear un entorno de trabajo con elevada seguridad psicológica. Es deshacerse de la cultura del miedo, que es muy común en muchas organizaciones. Este es absolutamente fundamental. El otro aspecto de la seguridad psicológica que se conecta ya con el segundo atributo, con la segunda propiedad de una organización de aprendizaje, es que cuando tienes esta cultura del miedo, no son solo las malas noticias que nos circulan. Las ideas potencialmente buenas tampoco circulan. Entonces, sin seguridad psicológica no hay experimentación. La gente no juega para ganar, juega para perder, para preservarse. Y sin experimentación no hay innovación. Y este es el segundo elemento clave de la organización de aprendizaje. Entonces no hay necesidad acá de hablar extensamente sobre la importancia de la innovación. Yo tengo seguridad que ustedes saben la importancia de este tema. Este es siempre importante, pero que se vuelve absolutamente crítico para la supervivencia de las empresas en tiempos de grandes cambios como el actual. Entonces, para crear este ambiente que es ese entorno propicio a la experimentación, mucha gente dice, mira, es necesario aceptar los fracasos, los errores, algunos, los errores, podemos decir, inteligentes. No, las empresas tienen que ir más allá. Ellas incluso deben celebrar las iniciativas que no funcionan siempre que uno aprenda de ellas. Entonces, este, en mi opinión, es probablemente el principal diferencial de las empresas de vanguardia del siglo XXI. Estas empresas de vanguardia entienden que los fracasos son parte inseparable del aprendizaje en su camino hacia la excelencia. Entonces, hay empresas, yo no tengo tiempo acá para explorar esto, pero hay empresas que incluso celebran los proyectos que no tienen éxito en fiestas con cerveza y champán. Y otras incluso pagan bonos a las personas que participaron de equipos, que participaron de proyectos que han sido fiascos, que no han tenido éxito. Entonces, estas empresas se hacen de todo para encorajar, para valorar los intentos de innovar. Y los empleados en estas organizaciones obviamente juegan para ganar, para ser mejor,
no tienen miedo de experimentar. La otra cosa que hace con que las personas jueguen para ganar es la tercera característica de esta organización de aprendizaje, que es la creación de un entorno que active la llamada motivación intrínseca, que se encuentra latente en la gran mayoría de la gente, y para que la gente se sienta motivada a hacer lo mejor a diario. Entonces, es esto que va a hacer con que los miembros de la organización se esfuercen para trabajar con excelencia y por su placer personal, de manera que el trabajo se persiga como algo gratificante en sí mismo y no solamente como un medio para ganar un premio. Entonces, las personas se sienten más automotivadas en entornos que tienen tres atributos: una elevada autonomía, yo puedo elegir lo que hacer, cuándo hacer, con quién hacer, dónde hacer, las oportunidades para el desarrollo personal, entonces yo tengo que sentir que yo estoy creciendo como persona para quedarme automotivado en esta organización, no solamente hacer lo mismo todos los días. Y tener también relaciones personales saludables con un sentido de comunidad. Es fundamental que la gente esté en un entorno que es saludable desde el punto de vista emocional, que con la gente que se quiere bien, porque esto es una cosa que genera mucha motivación intrínseca. Entonces las empresas necesitan cambiar el enfoque, ustedes pueden ver en esta figura, ¿sí?, de sus sistemas de incentivos. Necesitan poner mucho más énfasis en generar una alta motivación intrínseca en sus empleados y al mismo tiempo dar un peso cada vez menor al enfoque tradicional del palo y de la zanahoria, ¿sí? Se dice así, zanahoria, basada en estas recompensas financieras y las amenazas de castigo. Entonces, un cambio de mentalidad. Bueno, ahora, muy rápido, la empresa ética. Obviamente, mucho se podría decir sobre un tema con 2.500 años de debate, pero la ética se trata de las relaciones. Se puede sustituir la palabra por relaciones. ¿Cuáles son los principios, los valores y los estándares de conducta en nuestra relación con las otras personas y con nuestro planeta? Entonces, todo vale. ¿Hasta dónde vamos y no vamos? ¿Nos limitamos solo por la ley? Entonces, estas son las cuestiones fundamentales. Y este comportamiento ético es el resultado de la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos u omisiones. Y no solamente reflexionar, porque la ética no es solo reflexión, es acción. Entonces, también de controlar nuestro impulso, vamos a decir, egocéntrico, por el interés colectivo. Y el mismo racionamiento se aplica a las empresas, disculpe. Una empresa ética considera todos los días los impactos de sus acciones en sus grupos de interés. Ella analiza el mérito de sus decisiones no solo desde la perspectiva comercial, legal, técnica, sino principalmente desde la perspectiva ética. Esta es una decisión ética. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo? ¿Ah? Entonces, estas son las preguntas que las empresas éticas se hacen a diario. Y esto es fundamental porque la empresa ética tiene que estar dispuesta a sacrificar algunas ganancias a corto plazo para que sus partes interesadas puedan coexistir mejor con el tiempo. Y esta es la principal marca de una empresa ética. Entonces, la capacidad de crear relaciones saludables de beneficio mutuo con todas sus partes interesadas. Entonces, sus líderes la ven como un sistema interdependiente cuya fuerza de este sistema resulta de la calidad de los vínculos entre sus elementos. Entonces, estamos todos nosotros en un mundo extremadamente transaccional en lugar de relacional, y esto es esencial, construir relaciones sostenibles, que es muy distinto, muy diferente de llevar a cabo una serie de transacciones. Entonces, tiene que tener una preocupación genuina por el bienestar de sus empleados, de sus clientes, de sus proveedores, de sus otras audiencias. No utilizarlos solamente como un medio para ganar más dinero.
Y esto es un activo aún más valioso en momentos de adversidad, de dificultad. ¿Por qué? Porque cuando hay dificultad, las empresas que son éticas tienen la buena voluntad, vamos a decir, la confianza, el apoyo de sus stakeholders. Ellos no van a dejar la empresa morir porque les gusta la empresa. La empresa es una parte importante en sus vidas. Entonces, este es un componente fundamental de la resiliencia, porque vas a tener el apoyo de los otros stakeholders, incluso de los stakeholders internos. Entonces, hay muchos ejemplos, yo no tengo tiempo acá, de concretos, así, de empresas que solo lograron sobrevivir a los periodos difíciles gracias al apoyo decisivo de sus grupos de interés. Y obviamente, por supuesto, lo contrario también es cierto. Entonces, las empresas éticas tienen una gran oportunidad en este momento de ayudar a sus stakeholders más frágiles de su, vamos a decir, ecosistema. Y este apoyo, esta ayuda va a dejar marcas muy positivas, muy duraderas en su reputación, su credibilidad. Y entonces, esa es una cuestión fundamental. Una empresa ética, obviamente, es una empresa que la primera cosa es una empresa que tiene comportamientos y decisiones basadas en sus valores. Todas las empresas hoy en día tienen un conjunto de valores nobles, aspiracionales, vamos a decir, con preferencias a temas como integridad, honestidad, todas hablan sobre eso, transparencia, todas hablan sobre eso. Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, existe un océano de distancia entre los valores declarados de las empresas, cómo les gustaría vivir, y sus decisiones y sus operaciones diarias, cómo viven de hecho actualmente. Entonces, en muchas empresas, el valor supremo en la práctica es cuánto dinero ganan. Y cuando esto sucede, tarde o temprano, estas empresas habrán serios problemas éticos. Va a ser solamente una cuestión de tiempo, de cuándo va a pasar. Entonces, obviamente, por otro lado, las empresas que tienen valores sólidos van a tener muchos beneficios de esta inversión, ¿sí? Entonces, una empresa resiliente es una empresa que hace inversión en sus intangibles. Es una empresa que tiene siempre algo más que puede sacar en los momentos de dificultades. La segunda condición es, para una empresa ser ética, obviamente, es ser capaz de establecer una cultura ética. Y esto requiere alinear dos sistemas de valores. El primero, yo he hablado ahora, es el sistema formal o tangible. Es lo que se establece en los documentos y procedimientos de la organización. Su código de conducta, su declaración de misión y valores, está bien. Pero tienen el segundo sistema de valores, que es el informal o intangible. Este sistema representa las señales implícitas sobre los comportamientos que son esperados de su gente a diario. Entonces, esto incluye las normas sociales de la empresa. ¿Puede hablar o no en las reuniones? ¿Cuáles son las reglas no escritas para sobrevivir y prosperar en la organización? Las historias de los corredores y los ejemplos de sus altos directivos. Entonces, cuando los dos sistemas apuntan en la misma dirección, la empresa convierte las decisiones y comportamientos éticos en algo que es natural, automático y habitual. Cuando tienes que pensar mucho en la ética, esto ya es un problema, porque cuando la organización está lista desde el punto de vista de este alineamiento, no hay que pensar mucho. La ética va a ser el automático, el estándar de la organización. No tiene que pensar mucho. ¿Y qué necesitas para construir una cultura ética? Obviamente, liderazgo. Tiene que tener liderazgo. Este es el ingrediente crítico para construir y mantener una cultura ética. Entonces, las empresas necesitan de líderes que yo llamo de virtuosos, que en todos sus niveles, y que se vean a sí mismos como una especie de curador de su organización, con la misión de entregarlas mejor de lo que la recibieron. Entonces, estos líderes tienen que, en primer lugar, servir
en lugar de ser servido. No solamente querer usufruir de la empresa, sino aportar a la empresa. El segundo, entrenar y desarrollar personas. Tú estás allá para orientar, para entrenar, para desarrollar la gente que está sobre su responsabilidad. Y tercero, crear un lugar de trabajo con un clima, se puede decir, un entorno inspirador, justo, inclusivo, seguro, no inseguro y emocionalmente positivo. Entonces, el test de fuego para los líderes es la capacidad de crear dos categorías de experiencias en su gente. La primera es la experiencia de universalidad. Es hacer que las personas se sientan unidas en la búsqueda de algo más grande, de algo más amplio que ellas mismas. Y que también se den cuenta de que juntas van a poder lograr cosas que nunca lo harían individualmente. Esta es la primera experiencia de universalidad. Estamos todos juntos en algo, en búsqueda de algo más amplio. Y la segunda es la experiencia de singularidad. Es hacer que cada persona sienta que es tratada como un ser humano único, con sus peculiaridades. Entonces, esto significa ser escuchado, ser reconocido, ser confiable, ser asignado a tareas que son alineadas con lo que hacen mejor, y obviamente tener del otro lado una persona, un líder, un liderazgo que se preocupa con ellas como un ser humano, mucho más allá de las cuestiones profesionales. Entonces, si tú consigues hacer las dos cosas, va a ser un líder virtuoso, y para esto necesita mucho más que inteligencia analítica. Necesita sobre todo madurez como ser humano y una alta inteligencia emocional, moral y sistémica. Este es el punto clave. Y el último, no sé cómo estoy con el tiempo, pero vamos a ver. Yo he dejado esto, pero vamos adelante, ¿sí? El propósito. Entonces, ¿qué es una empresa de propósito? Ustedes saben muy bien que este tema se volvió muy popular en el mundo corporativo en los últimos años, después que algunas referencias del mercado hablaron públicamente sobre su importancia. Entonces, Larry Fink, el CEO de BlackRock en 2018, con su carta hablando de propósito. Año pasado, a los 181 CEOs de la Business Roundtable en Estados Unidos, que hablan de la importancia de tener un propósito también más amplio. Este año, en el foro de Davos, en enero, han publicado un manifiesto que se dice que the purpose of the corporation. Entonces, el propósito más amplio de la empresa. Y todo esto ha llevado a un cierto, se puede decir, un cierto hype, los americanos hablan así, una promoción excesiva sobre este tema. Este se convirtió en un tema que no se puede ignorar, dejar de lado, ¿no? Las empresas y los líderes corporativos. Pero la realidad es que aunque muchas empresas hablan sobre el propósito hoy en día, muy pocas han logrado ya hacer este tema algo concreto y una prioridad en su vida diaria. Entonces, muy pocas, de hecho, han convertido esto en una cosa concreta. Pero eso no disminuye la relevancia del propósito. Cuando una organización logra inspirar, inculcar en sus miembros la percepción de que todos están unidos en la búsqueda de una causa noble, esto llena un vacío existencial en la gente, y la empresa comienza a contar con una fuente, vamos a decir, colosal de energía, una fuente de cohesión, una fuente de motivación. Entonces, este sentido de propósito es muy bueno para todos, incluso para los stakeholders, porque los stakeholders quieren hacer partes de empresas que tienen una causa justa. Vamos a ayudar a esta empresa porque esta empresa tiene una causa justa a perseguir. Y esto es un activo aún más valioso en tiempos de crisis y dificultades, porque en este momento es fundamental que tener este apoyo, y dentro de las empresas es fundamental tener la confianza de que vendrán mejores días. Entonces, cuando tú tienes una causa mayor, esta es la clave para lograr que los miembros demuestren perseverancia en la construcción del futuro idealizado.
es la puente entre las dificultades de hoy y el futuro que vamos todos a llegar juntos. Cuando tienes ese propósito, es una fuerza muy relevante en un momento como de hoy. Pero también es importante hablar del otro lado de la moneda. Entonces, cuando no hay un sentido de propósito, lo que yo siempre digo es que la organización mantiene su gente unida solamente por el bolsillo. Entonces, cuando no tiene dinero, la empresa desaparece en la primera adversidad porque no hay nada más que el dinero que una a sus miembros. Esto es esencial. Entonces, lo que puedo decir es que hoy tenemos una prueba de fuego para todos, para las empresas, de un lado para demostrar su autenticidad, de sus propósitos, de sus valores, y también es importante decir que sus partes interesadas van a recordar su comportamiento en esta situación durante mucho tiempo. Entonces, la manera como la empresa va a reaccionar, está reaccionando durante esta crisis, va a ser recordada por sus stakeholders. Bueno, para que el tiempo es muy corto. Entonces, tiene tres cosas para ser una empresa con un propósito auténtico. La primera, más fundamental, es revisar el concepto de éxito empresarial. En lugar de maximizar las ganancias, tiene que evolucionar hacia un concepto más amplio de éxito que tenga como objetivo maximizar el propósito de la organización. Esto, por supuesto, no significa crear valor, dejar de crear valor para los accionistas, no crear valor. Por lo contrario, porque obtener un resultado financiero satisfactorio es esencial para que la empresa continúe a financiar su causa. Pero la diferencia es que obtener este rendimiento financiero para los accionistas se ve en este framework como una consecuencia y no como un fin en sí mismo. Una consecuencia de la búsqueda de la creación de valor compartido, de valor sostenible para todos los stakeholders. Y esto significa también evolucionar de una manera más estructural cómo la alta gerencia está acostumbrada a administrar la organización. Esta es una otra cuestión clave, porque las empresas aún intentan predecir y controlar el futuro, controlar el incontrolable. Tiene que cambiar hacia una visión de procurar, de desarrollar la capacidad de sentir y responder continuamente al entorno externo, utilizando el propósito de la organización como el norte, como el guía para las decisiones. Entonces es increíble que en este siglo XXI la mayoría de las empresas aún gasten una enorme cantidad de tiempo, energía y recursos intentando predecir y controlar el futuro, en particular con estos procesos muy detallados de planificación estratégica, que a menudo, en mi opinión, más parece muchas veces un ritual colectivo de danza de la lluvia. ¿Sí? Vamos a todos juntos ver si controlamos el futuro, que es absolutamente imposible. Tiene que centrarse en la capacidad de las respuestas, de tener respuestas rápidas con flexibilidad. Y esto de nuevo no es no tener dirección, tienes una dirección, pero la dirección, los parámetros de lo que hacer son determinados por el propósito y los valores y la visión de la organización. Y el último punto acá es que esto también significa cambiar un otro dogma, que es la idea de tener números, indicadores, donde cada uno de las personas de la empresa tiene que perseguir unos números específicos. Entonces, lo que quiero decir acá es que la cosa más importante es centrarse en cascadear, no sé si tiene este verbo, pero cascadear sentido, significado, ejemplo, valores, en lugar de cascadear números y decir, mira, tiene que alcanzar este número, porque nosotros no tenemos, es una falsa sensación de control. Nosotros no tenemos este control sobre el futuro. Entonces, lo que tenemos es control sobre nuestras acciones hoy. Y nuestras acciones hoy dependen del ejemplo, de los valores, de la energía mental de la gente, del ambiente emocional. Esta es la verdad.
Y un resumen, un breve resumen, acá pueden ver el modelo de la empresa resiliente que aprende, que es ética y que está orientada a un propósito más allá de las ganancias. Hay obviamente una superposición entre los círculos porque estos conceptos están interconectados. Y acá yo muestro un conjunto de elementos que sirven como una especie de telón de fondo para las cualidades de la empresa resiliente. Entonces estoy hablando acá de autonomía, de confianza, de respeto, de civilidad, de diversidad, de inclusión, de salud mental. Y mi mensaje central que gustaría dejar con ustedes es, sin invertir en estos fundamentos, no es posible construir organizaciones de excelencia en el siglo XXI. Sin invertir en estos fundamentos, no vas a conseguir crear una organización de excelencia en el siglo XXI. Y el modelo completo está acá, es irresistible no hablar de eso, pero la base de todo lo que yo he hablado hasta el momento es una suposición positiva sobre el ser humano entre los principales líderes de la organización. Porque si los líderes suponen que sus personas son flojas, estúpidas, maliciosas, entonces será imposible construir empresas resilientes con las cualidades que yo enfaticé en esta presentación. Y la razón es muy obvia, muy simple, porque los líderes crean sistemas y procedimientos que reflejan su propia visión sobre los demás. Se crea empresa para los otros, no para sí mismos. Y como la gente tiene una tendencia a responder de acuerdo a cómo son tratadas, cómo las personas son tratadas, entonces esto lleva a una profecía autocumplida. Entonces, si los líderes esperan lo peor de la gente, es esto que probablemente van a ver y tener, que verán y tendrán, ¿sí? Último punto, acá este es el modelo completo. Es que este modelo de resiliencia empresarial que yo desarrollé requiere también un cambio en la mentalidad de muchos líderes empresariales. No tenemos hoy un problema de información en el gobierno corporativo, en la gestión. Tenemos un problema de mentalidad, es muy distinto. Entonces, el modelo de resiliencia requiere este cambio de mentalidad. En lugar de pensar en sus empresas como una gran máquina, donde se meten recursos de todo tipo para expelir ganancias, tienen que comenzar a pensar en ellas como un sistema vivo, porque la idea de la empresa como máquina es resultado de un pensamiento muy mecánico, muy lineal, que era típico de la era industrial. Y esta es una visión que solo se centra en la eficiencia, rendimiento a corto plazo. Puede tener algún sentido cuando enfrentas un problema simple en un entorno que es estable. Pero en un entorno que es dinámico, complejo, impredecible, no funciona. La máquina no funciona en un entorno dinámico, complejo, impredecible. Entonces tienes que evolucionar hacia un pensamiento sistémico que es basado en la biología. Y un sistema vivo es incomparablemente más resiliente que una máquina. Entonces, en esta crisis, solo una curiosidad acá para ustedes de la COVID-19, la naturaleza ha dado un gran ejemplo de resiliencia. Entonces, yo creo que ustedes han visto que en pocos días los canales de Venecia volvieron a tener peces, algas, algunas metrópolis han sido invadidas por animales salvajes, entonces están viendo coyotes en San Francisco, pumas en Santiago, incluso leones de la montaña acá en la capital de Colorado. Entonces, lo que quiero decir es que la naturaleza es extremadamente adaptable, flexible y siempre encuentra una manera de regenerarse, de florecer bajo diferentes circunstancias. Y lo mismo ocurre con las empresas que aprenden continuamente, que construyen relaciones saludables con sus audiencias y que persiguen un propósito mayor. Estas empresas van a ser capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias, reinventarse y prosperar de nuevo. Entonces, estas serán las empresas de excelencia en este siglo de shocks sucesivos y de muchos cambios constantes. ¿Qué pueden hacer los directores respecto a eso? 5 mensajes solo muy
rápidas acá para terminar. Entonces, el primer punto es hacer una mensuración, medir y monitorear sus empresas con respecto a estas cualidades. La gran novedad es que los temas que yo he traído se puede medir seguridad psicológica, se puede medir la presencia de un entorno propicio a la experimentación, se puede medir cultura ética. Nosotros hemos hecho esto acá en Brasil con algunas organizaciones, los resultados son muy interesantes. Se puede medir la presencia del liderazgo virtuoso en todos los niveles, se puede medir la presencia de un propósito internalizado en la gente. Entonces, si esto es importante para ti, tienes que crear indicadores, una mensuración más objetiva. El segundo, en particular para las juntas, es cambiar la agenda de las juntas, porque tienes que mirar más hacia el futuro que el pasado y el presente. Y tiene que poner más algunos asuntos relacionados al factor humano en la junta para el debate. Es increíble, yo acá en Brasil presencio muchas juntas directivas, como las juntas, muchas no hablan del factor humano, solo de las cuestiones contractuales, de las cuestiones de la planificación, del presupuesto, pero tienen que hablar de la salud mental, tienen que hablar del nivel de compromiso del empleado, tienen que hablar de la cultura de la empresa, del estilo de liderazgo que está presente en todos los niveles. Tiene que poner eso, esta es una cuestión clave para la sostenibilidad de cualquier empresa. El tercer punto es que la Junta debe dar el ejemplo. Entonces, si quieres una organización así, tienes que comportarse así. La Junta tiene que ser abierta al aprendizaje. Muchos directores, lamentablemente, piensan que saben de todo ya. No están abiertos a la educación continuada, no están abiertos a oír, a escuchar a los otros, y tienen que tener, por ejemplo, seguridad psicológica en la propia Junta. Hay mucha Junta que la gente no habla, porque, mira, no es bienvenido acá tener una visión divergente, distinta. La Junta obviamente tiene que ser ética, y la ética comienza con las relaciones entre los miembros de la Junta y con los miembros de la gestión. Después con los empleados y con los stakeholders. Y tiene que hablar sobre el propósito en todas sus comunicaciones y poner esto como una prioridad. La cuarta recomendación obviamente es seleccionar y reemplazar el CEO, el director ejecutivo, en función de cómo él o ella incorpora estas cualidades. Entonces, hablar es fácil, pero lo que pasa en muchas empresas es el ejecutivo, el CEO, tienes un buen resultado financiero, nosotros vamos a dejar estas cuestiones para después. Pero esto es esencial. El CEO tiene que estar abierto al aprendizaje, tiene que ser ético, obviamente, y tiene que tener un propósito más amplio, tiene que creer en que la empresa de hecho existe para perseguir un propósito más amplio. El último punto es más una provocación que una recomendación, porque muchas empresas, yo tengo la certeza, ustedes deben estar pensando, necesitan una verdadera revolución para volverse en empresas resilientes, ¿sí? Porque tiene que cambiarse muchas cosas para tener aprendizaje, ética, propósito y todo más. Entonces, la junta directiva tiene que apoyar, tiene que ayudar a esta revolución. Pero muchas juntas directivas muchas veces quieren solamente el business as usual. Las cosas como siempre fueron hechas. Entonces, ¿cómo va a crear una revolución si tienes más arriba un conjunto de contrarrevolucionarios que quieren solo mantener las cosas de la manera como están acostumbrados? Entonces, es una cuestión clave para en particular, los secretarios corporativos, que es una audiencia central acá. Y ojalá la presentación tenga sido buena para todos y útil. Entonces, les agradezco, les pido disculpas por los errores de nuevo y estoy disponible para conversar con ustedes. Siempre un gusto. Gracias. Muchas gracias, Alexandre. Sí, ya les hemos robado unos minutos más al público, pero sí tenemos unas preguntas que te las voy a hacer. ¿Está bien? Dame un segundo. Dejar de compartir acá para conversar. Gracias. A ver, nos preguntan, ¿tendremos memoria suficiente como para no olvidarnos de que los cambios que hacemos para superar
para superar o convivir con este problema de la pandemia no deben ser solo temporales y que compartir y colaborar es mejor que competir? ¿Lograremos un cambio de cultura? Y voy a enlazar con otra pregunta que me dicen si nos podrías hacer una pequeña diferencia entre lo que es misión y propósito de una empresa. Ya bien, voy a comenzar por la primera parte. Lo que puedo decir es, ojalá, no sé quién ha hecho la pregunta, pero solo saludar a Jorge, que es muy amigo, que está acá, he visto, y a todos los demás también, pero entonces, mira, esta es una cuestión de hecho importante, porque todas las veces que tenemos una crisis muy grande, se hablan de muchas cuestiones, incluso la idea de la resiliencia, ¿sí? Pero cuando la crisis pasa y la cosa comienza a mejorar, la gente se olvida todo y vuelve al business as usual. Mi esperanza acá es que los vientos del siglo XXI son favorables a las empresas que adopten a estas cualidades que yo he hablado, porque las nuevas generaciones, la cuestión climática, la transparencia que las tecnologías están imponiendo en las empresas, los estándares están cada vez más altos en todos los puntos, incluso los inversores que también presionan a las empresas por mejores prácticas. Entonces yo creo que las empresas que de una manera auténtica, genuina, van a seguir por este camino, no solamente van a ser más resilientes, sino también más rentables, más sostenibles. Entonces va a ser una ventaja competitiva, es algo inteligente, pero el punto central es que tiene que ser una cosa auténtica. Si haces esto porque mira, vamos a ganar más dinero así, no, la gente va a percibir y no va a funcionar. Esto es porque necesitas tener un cambio de mentalidad. El nivel de concientización de una empresa hacia sus stakeholders no va a ser superior al nivel de concientización de su liderazgo como ser humano. Si el liderazgo no tiene como valor personal la sostenibilidad, la transparencia, la diversidad, la ética, va a ser imposible tener una empresa que tenga, de hecho, de una manera auténtica estos valores, ¿sí? Entonces, es un proceso. Yo soy optimista. Es importante decir que una de las cualidades de la gente, el nivel personal, según la psicología, los estudios psicológicos de la resiliencia personal, es ver la realidad como es, pero con un punto de vista de esperanza, optimista. No es ver las cosas de una manera distorsionada, ¿sí? Pero yo sé que la realidad es difícil, pero yo soy optimista del futuro. Las cosas van a pasar mejor, ¿sí? El segundo punto es la diferencia entre los dos. Bien, mira, hay una cuestión de términos que es muy complicada porque no estamos hablando de matemáticas, ¿sí? La gente dice que el propósito es el más conciso posible porque existe. ¿Por qué tú estás ahí como organización? ¿Qué diferencia quieres hacer en el mundo? De una manera muy simple, muy concisa. Y la idea de la misión es dónde quiere llegar. Es una cosa un poco más elaborada, pero en mi opinión, si tienes un propósito claro, es suficiente, porque si no comienzas a tener muchas cuestiones de términos, la simplicidad es el más importante. Hay una organización, yo tengo muchos casos de empresas resilientes, estoy ahora escribiendo un libro sobre eso, y hay una organización en Holanda que se llama Buurtzorg, es una organización extremadamente resiliente, exitosa, con un propósito muy fuerte, pero nunca han escrito el propósito ni los valores de la misión, pero todos lo saben. Entonces, es menos de la forma de las cosas y más de la esencia, ¿sí? Pero la gente tiene que saber por qué están allá. Es una manera de llenar el vacío existencial de la gente. Muchas gracias, Alexandra. Ya nos hemos quedado sin tiempo, Yo estoy desafortunadamente. Puedo continuar acá. Gracias, Alejandra. Estamos recibiendo buenos comentarios. Me dicen que muy buena presentación. Te están agradeciendo bastante por el tiempo. Si quieres decirnos algunas últimas palabras, alguna recomendación adicional para los secretarios corporativos, directores, que tenemos aquí un variado público que está atento para escucharte. Sí. Bueno, solo me gustaría agradecer. Me gustaría mucho hablar con cada uno de ustedes. Soy muy curioso de oír, de escuchar a la gente y saber lo que
lo que les interesa más. Ojalá en otra oportunidad sí podemos tener esta interacción un poquito más profunda. Me gustaría solamente decir que yo creo que un rol esencial de en particular de los secretarios corporativos es crear una conciencia en sus organizaciones, en sus liderazgos de estas cuestiones. Yo pienso que, por ejemplo, cuando hablamos de una organización de aprendizaje, este es un rol que es esencial en un buen secretario, porque la idea de una organización de aprendizaje es una organización que consigue, que logra crear la información, transmitir la información, es una organización donde se tiene seguridad psicológica en todos los comités, las juntas, los directores. Entonces yo creo que los secretarios tienen un rol muy importante en crear esta conciencia en sus empresas de estos puntos que hemos hablado, obviamente de la ética, del propósito y también del aprendizaje, y ojalá implementar cambios en sus organizaciones. Entonces yo creo que hay una oportunidad de una actividad adicional en este momento de crisis para los secretarios de gobierno corporativo en estas cuestiones que yo he hablado. Les agradezco de nuevo por su presencia, por la invitación, Enrique, Vanessa. Siempre un gusto estar con ustedes y yo creo que estamos todos juntos para mejorar nuestras organizaciones para que sean de hecho más parte de las soluciones de los problemas de la sociedad, de nuestra sociedad en los distintos países donde vivimos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias de nuevo.